Hey baby girl, and it's you are the key, yo. Because of then, from you looking at me, I got me sister. Get out my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey baby girl, and it's you are the key, yo. Because of then, from you looking at me, I got me sister, you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and straight like an arrow. When you gonna give it up to me? So back it up there, so pack it up, yeah. Cause I wanna be the man that's really gonna have it up and mock it up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. And me have to develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope into fend for dirty looks and corrupt, yeah. Yeah, girl, go and try your luck. Because when you stir it up, you know me have to measure up, yeah. From you looking at me, I got me sister, you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Hey, pretty girl, so me love to see you walk. Can I habla English for the season when me a talk? This a one from me yard. Woman, you got me caught. You ever in my thoughts and not left me in the dark, in the first place, girl, that's where you belong. So just let me flip the switch, woman, I can turn it on and give it a passion from dusk till dawn. Tell me if you want it, fig one, my girl. Menos un segundito, ahí sí. Ya. Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy dando las siguientes instrucciones. Recuerde colocar presente, ¿cierto?, en cada clase para que así nosotros esta asistencia la llevamos al colegio. Si usted no coloca presente, va a quedar ausente en la clase del día de hoy. Ya, informar lo siguiente. El día miércoles, bueno, ya se los había informado en la plataforma, pero no sé si todo el mundo lo leyó. El día miércoles vamos a revisar la prueba. Ya lo vamos a revisar en conjunto y voy a dar las calificaciones de esta prueba y si es que tenemos, ¿cierto?, alguna forma para que usted pueda subir esta nota. Cabe destacar que, estoy buscando por aquí, espérenme un segundito. Evaluación. Profe, Dígame. ¿hay alguna posibilidad que después de que revisemos la prueba usted la mande o onda como para poder imprimirla y mantener la mano? En caso para poder estudiar después también desde ahí. Acá está. Espérenme un segundito. Sí, o sea, yo les podría mandar, lo que pasa es que lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Denme un segundo. Ya, lo que yo quiero hacer es, después obviamente a cada, porque les voy a dar la alternativa correcta, quiero mandarle a cada uno lo que respondió, para que no se les vaya a olvidar. Y el puntaje más alto, bueno, en realidad tenía 28 puntos y por eso que no se las paso ahora, pero era porque les comentaba yo el otro día de que, ya, era porque yo como profesor, a ver, ¿cómo explicarlo? Ya, yo puedo hacer algunas alternativas, me marque todas las alternativas correctas. Yo podía colocarles 3 correctas, pero ustedes no podían colocar 3 correctas. Por ende van a tener mayor puntaje del que corresponde. Entonces tengo que arreglar eso y después lo vamos a ver. Y me gustaría, ¿cierto?, mandarles, que quiero mostrarles, pero no quiero que vean como su nombre. Ya, entonces, por ejemplo, aquí parece que no, ya no se ve como su nombre. Entonces, por ejemplo, aquí a mí no me muestra, o sea, me muestra obviamente su nombre, me muestra la hora, pero aparte me muestra qué respondieron en cada una de las preguntas. ¿Se entiende? Entonces, eso yo le quiero mandar a usted para que tampoco no haya ningún inconveniente y ningún problema, ¿ya? Pero sí yo puedo mandar la evaluación para que usted la tenga. Y lo sepa, pero el miércoles vamos a ver todo eso, ¿ya? Así que no se me angustien, ni se me estresen, ni nada por el estilo. Y en caso de poder hacer algo, obviamente vamos a hacer algo para que usted pueda mejorar su calificación, porque el puntaje máximo era en 28 hasta ese momento, porque algunas preguntas alternativas tenían 3 puntos, porque habían 3 posibles respuestas correctas, pero como eso no se pudo dar respondiendo a usted, la vamos a dejar todas en un punto. Entonces, así vamos a tener un mejor puntaje. Y hubo solamente
un buen puntaje que eran como 25 a 28, los demás la mayoría eran 23, 22, no eran tan malos tampoco. Ahora, cabe destacar también que usted trabajó con su cuaderno, ¿ya? Pero para hacer la primera, no fue tan mal, y así para que ustedes puedan ir conociendo cómo es este trabajo, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a ver el día miércoles, así que no va a haber ningún inconveniente, es necesario que usted se pueda conectar y así podamos revisar y no tengamos ningún problema. Les pedí que pudieran tener a mano, ¿cierto?, su calculadora, porque el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. La semana pasada habíamos trabajado, ¿cierto?, en lo que son los ácidos polipróticos, ¿ya? Que se me perdió todo por aquí, déjame un cachito. Y este viernes yo estuve ahí revisando algunas tareas que ustedes tenían y dándole plazo para que pudiera entregarlas, ya para que no existiera ningún problema y así usted tuviera la posibilidad de corregir para poder enviar. Entonces, habíamos visto nosotros, ¿cierto?, los ácidos polipróticos. Ya dijimos que los ácidos polipróticos eran aquellos ácidos que tenían más de 2 hidrógenos para poder disociar, y que la disociación de estos ácidos se hacía con, primeramente, ¿cierto?, los que eran monopróticos, es decir, los que tenían un hidrógeno se disociaban de a uno, y los que eran polipróticos o dipróticos, ¿cierto?, se empezaban a disociar por partes. Por ejemplo, en este caso, que es diprótico, lo íbamos a disociar en 2 partes porque tenía 2 hidrógenos. Y también decíamos que los polipróticos, ¿cierto?, se disociaban en las partes que tuviera. Si un ácido tenía 3 hidrógenos, iba a ser 3 partes, 4 hidrógenos, 4 partes, etc. Pero dijimos que esta disociación se hacía de una manera escalonada, y también dijimos que cada etapa era diferente. ¿Por qué cada etapa era diferente? Porque tenía asociada, ¿cierto?, una constante de ionización. Ahora, es súper importante que podamos entender algo. El otro día copiamos este ejemplo, y al copiar el ejemplo, solamente expresamos las constantes de ionización. Dijimos que la constante de ionización era que en cada etapa, ¿cierto?, que se liberaba un hidrógeno, iba a haber una constante de ionización, iban a darme valores para saber cómo se iba disociando este ácido. Les decía yo, si yo tengo un vaso con agua y le agrego una cucharada de azúcar, y no lo revuelvo, obviamente el azúcar no se va a disolver completamente al tiro. No es como, por ejemplo, cuando yo tengo vinagre con bicarbonato. Ya cuando hemos hecho, a lo mejor, o usted alguna vez en el colegio ha hecho el experimento del volcán, al colocar, ¿cierto?, el bicarbonato en el vinagre, este inmediatamente empieza a efervecer y se hace una reacción completa. Es una bomba, la bomba no empieza a explotar por partes, se hace al tiro. Pero hay otras reacciones que se van haciendo por partes. Y esta disociación es así. Entonces, yo tengo un vaso con agua, le agrego una cucharada de azúcar, ¿cierto? Y si lo dejo ahí, obviamente que el azúcar no se va a disolver completo. Va a haber una parte que se va a disolver. Si yo empiezo a revolver, va a haber otra parte que se va a disolver. Y a esa constante, ¿cierto?, de cómo se empiezan a disociar, yo le llamo constante de ionización. Nosotros la vez pasada solo expresamos. Ahora lo que vamos a tener que hacer es calcular. Pero para poder calcular la constante de ionización, yo debo recordar un contenido. ¿Cuál es el contenido que debo recordar? Todas las constantes de ionización que existan, y todas las constantes que hay, como por ejemplo la constante de ionización, la constante de acidez, la constante de la base, para calcular el pH, para calcular, por ejemplo, cuando un ácido es fuerte, cuando es débil, cuando una base es fuerte o base débil, o las constantes de equilibrio, nosotros vamos a utilizar datos que están en concentración molar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a recordar los cálculos molares. En específico, el cálculo molar, ¿cierto?, que es de la molaridad. ¿Por qué vamos a recordar ese dato? Porque, como les decía, todas estas concentraciones van en un corchete cuadrado. Que el corchete cuadrado no es porque a mí se me antojó colocar un corchete cuadrado, sino que estos datos sí o sí tienen que ir en concentración molar, es decir, deben ser en molaridad. Por ejemplo, no sé, en 3 molar o 3 mol partido por litro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, ¿qué necesito yo que usted copie en su cuaderno? Necesito que en su cuaderno usted ponga como título
molaridad, ¿ya? Y vamos a trabajar recordando, ¿cierto? Este contenido que nosotros lo vimos el año pasado. Ahora, si usted no se acuerda, no se preocupe porque lo vamos a revisar. Entonces, necesito que usted también pueda tener una calculadora para que podamos hacer estos ejercicios, pero también necesito que usted pueda poner en su cuaderno, entonces, molaridad. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cierto? Nosotros el año pasado dimos una unidad, vimos una unidad que era la unidad de disoluciones químicas, y en esta unidad, ¿cierto? Nosotros trabajamos con algunos cálculos de concentración molar. Dentro de esos cálculos de concentración molar trabajamos con los porcentajes masa-masa, peso-peso, calcular mole, gramo, la dilución, la molaridad, y también trabajamos con la molaridad, que es lo que vamos a recordar hoy día. Entonces, ¿qué es lo que es la molaridad? La molaridad, ¿cierto? Es una unidad de concentración molar que se calcula dividiendo los moles que hay en litros de solución. Y su unidad de medida es mol partido por litro, o una M mayúscula que significa molar. Ya, entonces debemos recordar que para calcular la molaridad necesitamos saber, ¿cierto?, los moles que hay en la solución, y también necesitamos saber los litros. Ahora, vuelvo a decir, ¿por qué es importante esto? Porque todos los cálculos que realicemos de manera, en esta unidad de reacciones de ácido y base, todos son de concentración molar, es decir, si usted no sabe calcular la molaridad, los datos que va a ocupar no les van a servir de mucho, ¿ya? Porque generalmente los datos van como, a ver, ¿cómo decirlo? No van de manera directa, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos la molaridad? Pusimos ahí como título en el cuaderno, molaridad, y ahora vamos a copiar, ¿cierto?, la fórmula. La fórmula de la molaridad es molaridad es igual a moles de soluto partido el litro de solución. Eso necesito yo que usted copie. Ya, entonces pusimos molaridad como título, y ahora necesito que usted copie la fórmula. Y la fórmula dice, moles de soluto partido en litros de solución. Ya, copió la fórmula. Ya, las personas que dicen que tienen problemas con el internet, recuerde que la clase queda grabada y después yo la voy a subir, ¿ya? Así que en ese sentido no hay inconveniente, y cualquier cosita que tengan dudas si están viendo la clase, usted me puede escribir, yo no tengo problema en poder ir ayudándoles. Ya, entonces anotamos la fórmula de la molaridad, que la molaridad es mol de soluto partido el litro de solución. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo para poder recordar, ¿cierto? Y vamos a colocar el primer ejercicio, que necesito que usted también lo vaya copiando en el cuaderno, y vamos a poner cuál, ¿cierto? Y vamos a poner una M mayúscula para no colocar todo el rato molaridad. ¿Cuál es la molaridad, ¿cierto?, de 1 gramo de NaCl, que es el cloruro de sodio, de NaCl, en 8000 ml de solución, ¿ya? Entonces, si usted sabe calcular bien la molaridad, ya no va a tener problema. Ahora, recuerde que para hacer los ejercicios, uno tiene que ser bien ordenado. En la matemática uno tiene que ser bien ordenado, porque claro, muchas veces no, es que la química es difícil, y la verdad que no es la química, sino que de repente es la matemática o el orden que yo le doy cuando hago ejercicio. Entonces dice, ¿cuál es la molaridad de 1 gramo de NaCl en 8000 ml de solución?
Entonces, ¿qué dice la fórmula de la molaridad? La fórmula de la molaridad dice que la molaridad son los moles, ¿cierto? Partido por los litros. Entonces, Benjamín Cortés, tú cuando lees este ejercicio o el enunciado, en el enunciado, ¿a ti te dicen cuántos moles tienes? ¿O no? No, No, ¿cierto? Pero ¿te están dando algún dato los que te pueda litros, ayudar? los 800 ml de solución Ya, y el 1 gramo de NaCl. ya. Pero yo te estoy preguntando por los moles. Tú me dijiste que no te dan los moles, pero ¿cuál de los dos datos te sirven No, para calcular los moles? ¿Te recuerdas de eso? creo que, si mal no recuerdo, eran los 800 ml. Ya. Vamos a ponerle un rojo acá a la profesora de Benjamín del año pasado. Ya, no. Es que, Si profe, usted se el año pasado recuerda, no. no se preocupe, ya, pero esto de los moles lo va a seguir de por vida. Tenemos que recordar una cosa. Para calcular el mol, ¿cierto? Nosotros tenemos que el mol siempre se va a relacionar, de hecho aquí habla de litros y acá me da ml, entonces son las unidades de volumen. Ya, el mol, ¿cómo lo calculábamos? El mol lo calculábamos como gramo, ¿cierto? Partido por la masa molar, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Así calculamos nosotros los moles, ¿ya? Gramos partido por la masa molar. Las personas que tienen problema de internet, yo voy a guardar la pizarra para que usted después igual pueda revisar el ejercicio y lo pueda copiar. Si usted quiere poner solamente atención, también trate de poner atención y yo voy a guardar la pizarra esta para que después se las comparta. Entonces, el mol se calcula como gramos partido por la masa molar. Si yo me voy al ejercicio, lo primero es, ¿cuál es la molaridad? La molaridad, ¿cierto? Es la pregunta. Me están preguntando por la molaridad. La molaridad, ¿cierto? No la conozco y es lo que me están pidiendo. De 1 gramo de NaCl, ya, este es otro dato, que los gramos del compuesto que yo tengo son para calcular los moles. Y después dice, en 8 ml de solución, los ml de solución vendría siendo el dato del volumen, pero que necesito que esté en litros. Entonces, si yo consulto, tengo los moles, obviamente que los moles no los tengo y los voy a tener que calcular. Tengo los litros, como que tengo los litros, pero no los tengo. ¿Por qué los tengo y no los tengo? Porque tengo un volumen, pero ese volumen está en ml y yo necesito que esté en litros. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que 1 litro son 1000 ml. Por ende, 8000 ml, ¿cuántos litros serían? Serían 8 litros. ¿Por qué? Cada vez que quiera ir del ml al litro, debo dividir en 1000. O cada vez que quiera ir del cc, debo dividir en 1000. ml y cc son la misma unidad. 1 litro son 1000 ml, 1 litro son 1000 cc. Los moles no los tengo, por ende tengo que calcularlo. ¿Cómo calculo los moles? Dividiendo los gramos, que en este caso yo tengo 1 gramo, dividido en la masa molar, y la masa molar tampoco la conozco, pero tengo el compuesto. ¿Cómo calculaba yo la masa molar del compuesto? Yo tengo, ¿cierto? NaCl, ¿cierto? Que es el compuesto, separaba los elementos que conforman este compuesto, que en este caso es sodio, y es cloro. Coloco la cantidad de cada uno de ellos, un sodio, un cloro, y ¿de dónde saco ese dato? De los números que son el subíndice que acompañan a los elementos. Si no hay número, es un 1. Y después me voy a la tabla periódica, y en la tabla periódica veo que el sodio vale 23 y que el cloro vale 35. Multiplicaba y sumaba. 1 por 23 son 23, ¿cierto? 1 por 35, 35, y la suma de eso me da 5 y 3 son 8, y 2 y 3 son 5. Estos son 58 gramos partido por mol. El otro día, con el grupo B, hacíamos este mismo tipo de ejercicio, y yo les comentaba que, bueno, yo sé que la calculadora es una herramienta súper útil, ¿cierto? Para poder calcular más rápido, pero es importante que los datos o cálculos que usted pueda hacer como pequeños, así como por ejemplo sacar la masa molar sin calculadora, lo pueda hacer sin la calculadora. Pero usted dirá, pero profesora, mejor es largo, qué sé yo. Sí, pero recuerde que cuando usted salga de cuarto medio, usted va a trabajar en una prueba que es sin calculadora. Entonces quizás muchas personas no saben multiplicar, no saben dividir, y claro, la calculadora ayuda mucho,
pero trate de ir haciendo estos ejercicios solo. Yo me muestro súper de repente complicada para hacer divisiones. Por ejemplo, 1 dividido en 58 como que me cuesta, cuando obviamente dan números decimales, pero cuando dan números enteros no. Ya, pero trate de hacer ese ejercicio porque usted después va a dar, como le digo yo, una prueba en donde usted no va a ocupar calculadora. ¿Ya? Entonces, hacemos la división ahora que tenemos, ¿cierto? Que la masa molar es 58, y si yo divido 1 en 58, eso me va a dar 0,01. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cantidad de moles que yo tengo es 0,01. Ahora, uno tiene los moles y tiene los litros. ¿Podemos calcular el ejercicio? Ahora sí lo podemos calcular. Entonces, aquí vamos a decir que la molaridad va a ser los moles, que en este caso es 0,01, y los litros, que vendrían siendo 8. Si yo hago esa división, y vuelvo a insistir, yo, profesora Victoria Berrueta, me cuesta hacer esta división, siempre como que me ha costado la división de decimales. Me imagino que a usted se le hace más fácil, o quizás se le hace tan difícil como a mí. Y si yo divido eso, me da 0,001. Y a eso yo le pongo OM mayúscula, ¿cierto? O le pongo 0,001 y le pongo mol partido por litros, ¿ya? Entonces, la consulta es, ¿queda claro cómo se hacen estos ejercicios o se recordaron? Porque habían algunos que la semana pasada del grupo B no se acordaban y se fueron acordando. Hay una parte en reacciones que usted me puede decir dedito para arriba si se acuerda, y si no, me pregunta. Ahí esa parte. Entonces, ¿queda claro cómo recordar? O sea, queda claro, perdón, cómo hacer este tipo de ejercicios. Solamente 3 personas me corroboran que sí se acuerdan. ¿Sí? Ya, súper. Ya, la idea es que usted vaya recordando. Ahora hay gente que me pone cara de asombrado. Eso es como, ¿cuándo enseñó esto, profesora? No sé por qué su cara de asombro. O que seca la profesora, o que está hablando. No sé a qué se referirá con su cara de asombro. Ya, pero así Profe. calculamos la molaridad. Espérame, Benjamín. Entonces, es súper importante que el día de hoy, porque hoy voy a dedicar esto de recordar la molaridad. De hecho, cuando nosotros tengamos que, voy a guardar la pizarra. De hecho, cuando nosotros tengamos que aprender a calcular el pH se calcula como. El pH uno lo calcula como menos, no, olvídense. La fórmula para calcular el pH, porque ahora nosotros conocimos la escala del pH nomás, no la calculamos ni hicimos nada. Entonces, el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración, y esa concentración, y fíjese usted que va en corchete cuadrado. Entonces, ¿en qué unidad de medida va? En molaridad. Por eso que es importante, y ojo que estamos hablando de los ácidos polipróticos y de calcular las constantes de ionización. Ni siquiera hemos pasado al pH. Por eso que es importante que usted sepa hacer este cálculo. Ahora sí, Benjamín, dime. Era la división de lo último que nombró atrás. ¿Ya qué pasa con eso? Del 0,01 dividido en 8. ¿Ya Que qué lo ocurre? saqué con la calculadora y daba 1,25 elevado a menos 0,3. Entonces, ya, porque la calculadora está desconfigurada. Entonces, en tu misma calculadora arriba hay una parte que dice mode, ¿la puedes ver? Sí. Ya, aprieta mode varias veces hasta que te aparezca como norm de normal. ¿Te vio? ¿Llegaste ahí? No, me aparece disponible nomás. Pero el norm de normal no. ¿Tienes de esa calculadora negra? Sí. Espérame un cachito, déjame ver si ando trayendo la mía por acá. Es una que dice super. SUPER. Espérame un cachito. Déjame ver si tengo mi calculadora para poder... Ya, necesito... Ahora sí me aparece fix. Me ¿Ah? aparece fix. No. CCI. Ya. Me aparecen 3 números, 1, 2, 3, y en el No, número 3 salta de aparece ahí. el NOR. Ya, aprieta el 3 y después aprieta un 2. El 2.
Ya me aparece SCI 09 y una pregunta. Ya, no, pero apretaste el 2. Sí, apreté el 2, Ya, no el salte de 3. ahí. El 3 Ya, decía NOR. ya. No, pues tenés que apretar el del normal. Y ahí apreté el 3, aparece Ya, 1, ya. 2. 1, 2, aprieta el 2. Ya, Ya, salte de ahí y hace de nuevo la división. ya, a ver. Ay. 0.1 a 0.01 dividido en 8. Sí, ahora sí me aparece. Ya, es porque la calculadora está desconfigurada. ¿Ya? Thank Vamos you. entonces con el segundo ejercicio. Dice, ¿cuál es la molaridad de 2 gramos de HSO4 en 5 litros de solución? Ahí usted tiene los datos de la masa molar. Quiero que la calcule, que haga solo el ejercicio, igual como el anterior, para ver cuánto le da. Ya yo le voy a dar unos minutitos para que usted lo pueda hacer. Ya, entonces vamos calculando, vamos a anotar el ejercicio y vamos a calcular. Profe, hay que tener la tabla periódica a mano. O sea, por ahora no, porque yo te di los datos de cuánto pesa. Ya. ¿Ya? Para la actividad usted va a tener que tener calculada esa tabla periódica en mano. Pero yo le puedo compartir una tabla periódica por si es que no tiene. Entonces, haga el ejercicio porque pasadito unos minutos yo le voy a preguntar a cualquiera a ver cuánto les dio. Dime. ¿Cómo? ¿Hace mucho frío para helado? Ay, profe, ya me rindo, no lo puedo hacer. No sirvo para nada. ¿Cómo lo van a hacer cuando después estudien afuera en algo y le pasen toda la materia del colegio en un solo día? No se pueden achacar así a la primera, pues. Ya, ¿alguien que haya hecho el ejercicio y tenga el dato de la molaridad? ¿Que me lo pueda compartir o todavía no lo terminan? Si quiere me lo puede escribir, o si quiere me lo puede decir a viva voz. ¿De cuánto les dio? Ya, vuelvo a repetir, alguien que tenga listo el ejercicio. ¿Me puede decir cuánto le dio el resultado final? Ya, por acá hay alguien que me dio el resultado, vamos a anotarlo. No vamos a dejar en evidencia quién fue, porque una de esas imágenes se equivocó, pero lo vamos a dejar ahí. Si le dio correcto, después lo vamos a felicitar entre todos, y si no, lo vamos a dejar en el anonimato. ¿Alguien más tiene algún dato de molaridad que le haya dado igual a ese o distinto a igual o distinto?
Me imagino que están todos haciendo el ejercicio, que por eso que no me responden, ¿cierto? Estoy pensando en cómo hacerlo. Claro, esto le vamos a poner mol partido por litro, me dicen por aquí. Ya, pero al colocar una M mayúscula igual estamos en lo correcto. Ya, por acá me preguntan, ya. Gaspar, tu calculadora está desconfigurada. Tienes que hacer lo mismo, tienes que poner en la parte donde dice mode, tú aprietas como varias veces mode y tiene que aparecerte norm como de normal. Y ahí pones 3 y después pones el 2. Si es que es la calculadora negra normal, si es la otra, porque hay una que tiene como... No, profe, ya listo, gracias. lo arregló Ahí ya. lo... Lo sí, arregló ya. gracias. Ya. Se me olvidó cómo se dividía, porque la masa molar, ¿qué se divide? Ah, los gramos se dividen en la masa molar. Ya. No hay problema que nos equivoquemos, si la verdad que estamos aquí para equivocarnos. Vamos a revisar si el dato que me dieron por acá de 0,04, que es el dato correcto, y dice cuál es la molaridad. ¿Cuál es la molaridad? Esa es la pregunta, ¿cierto? Me están preguntando por la molaridad de una solución de 2 gramos de H2SO4. ¿Y qué me va a servir eso a mí? Me va a servir para calcular el mol, ¿cierto? En 5 litros de solución. Los litros ya los tengo listos, que vendrían siendo 5, y los moles son aquellos que yo tendría que calcular. ¿Cómo calculo el mol? Dijimos que el mol lo calculábamos como los gramos dividido en la masa molar. Se supone, ¿cierto?, que la masa molar, aquí yo le di los datos, y le di los datos de la masa. De hidrógeno tengo 2, de azufre tengo 1 y de oxígeno tengo 4. Si yo multiplico y sumo, me va a dar 2 por 1, 2, 32 por 1, 32, y 6 por 4 son 24, 2, 4 por 1, 4, más los 2 serían 64. 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 6 y 3 son 9, 98 gramos partido por mol. Después, ¿qué es lo que hago? Los moles son... No, miento, olvídense de eso. No dije nada. Después lo que digo es que ahí está la masa molar, ¿cierto? Y tengo que calcular los moles. ¿Cómo calculo el mol? Dividiendo el 2 en el 98. Si yo divido 2 en 98, ¿cierto? Eso me va a dar lo siguiente. 2 dividido en 98 serían 0,02. 0,02. Personalmente yo ocupo 2 decimales después de la coma. Hay otros profesores que a lo mejor ocupan más o hacen, no sé, aproximación. Solamente cortamos 2 decimales después de la coma. 0,02. Y ahora ya tenemos los datos para sacar la molaridad. Entonces la molaridad, ahí. Me carga esta pizarra de así con esta cuestión. Ya, la molaridad, ¿qué es lo que va a hacer? La molaridad va a ser los 0,02 partido en 5. Si yo divido, ¿cierto? Esos 0,02 dividido en 5 me da 0,004 y ahí le pongo una M mayúscula. Así que Martín Castañeda, tú que me diste el dato, correctísimo, ¿ya? Entonces, vuelvo a decir, para las personas, ya, le dieron esos moles. Y por ahí el Gaspar también me había respondido, pero su calculadora no estaba configurada. Entonces le dio como 4 por 10 a la menos 3, que finalmente, si le da 4 por 10 a la menos 3, es 1, 2, 3. Se corre 3 espacios. No es que la calculadora esté desconfigurada, solamente que uno no sabe leer la calculadora y como que les cuesta leer eso de notación científica. La pregunta es, ¿al resto le dio igual, no lo hizo, se equivocó en algo, no entiende? Hable ahora o calle para siempre. Ya, súper bien. Aquí la Crislay me copió todo el ejercicio en el chat. El resto, hay una parte, le costó entender, le dio, ya, súper bien. Eso es lo importante, que le pueda dar. Ya. Benjamín Cortés, ¿qué parte no entiendes? O sea, entendí lo que hay que hacer, pero me cuesta ponerlo en práctica. Ya, pero ¿qué cosa? Eso no entiendo qué cosa.
yo creo que ordenarme, más que nada. Lo que pasa es que todos los ejercicios son súper iguales, ¿no? Es como, los moles jamás, o sea, tiene que ser así como algo muy que te den los moles. Y para calcular el mol siempre se va a calcular de la misma manera, no es como que vayan tantos tipos de preguntas como esto, a eso me refiero. A lo más, no, olvídate todo lo que te dije. Para calcular la molaridad, la forma en la cual uno la pregunta siempre es muy similar, ¿me entiendes? ¿Cuál es la molaridad? Y siempre de 2 gramos y te dan el compuesto. Y aquí puede cambiar, porque los litros te lo den o que no te los den, pero para calcular esto siempre va a ser de la misma manera. Entonces vamos a ver con otro ejercicio si estamos ok. Vamos entonces con el número 3. Ya recuerde que cualquier persona, yo le puedo preguntar. Número 3, ¿cierto? ¿Cuál? Ay, perdón, me fui para arriba. ¿Cuál es la molaridad entonces de 1 gramo? No, vamos a ponerle de 10 gramos. No, le vamos a poner de 7 gramos mejor. De 7 gramos de H4 SiO4 en 550 cc de solución. Ya, entonces, ¿cuál es la molaridad de 7 gramos de H4SiO4 en 500 cc de solución? La masa de la H es 1, la del silicio es 28 y la del oxígeno vendría siendo 16. Entonces, quiero que haga ese cálculo ahora. Ah, ya. Por aquí alguien me estaba diciendo que de dónde sacó esos datos. Espérenme un segundito. Que también es una pregunta súper válida. Después voy a poner el ejercicio de nuevo. La tabla periódica, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Varios datos. El dato de la tabla periódica que yo estoy colocando es este, que es la masa atómica. Ya, la masa atómica, en todas las tablas periódicas aparece este dato, que aparece en número decimal, que nosotros lo trabajamos como número entero aproximado. Por ende, aquí en el fierro o el hierro, dice 55,8. Por ende, ¿cuál es su masa? Su masa son 56. En el litio dice 6,9. ¿Cuál es su masa? Es 7. El berilio dice 9,0 es 9. Entonces, este dato de la masa, yo se lo estoy dando, pero, ¿cierto? Aparece en la tabla periódica. Dice que queda menos de un minuto, se va a acabar la reunión en cualquier momento, vuelva a meterse para que podamos terminar.